Qué difícil entender lo que ocurrió, bueno, esta semana en Francia, ¿no? En Nantes, ¿no? Ahí están Bien, apostando. podría haber apostado que ibas a empezar así. Y bueno, que después hubo un continuo en relación con este intento de golpe de Estado en Turquía. O sea, es como difícil entender, o sea, evidentemente no necesariamente están las cosas una relacionada con la otra, más o menos es evidente. Pero qué O duda sea, hay cabe algunos que están hablando de una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que el problema, el problema es que yo insisto que no sé si podemos tener una guerra mundial porque la verdad es que la guerra mundial le importaba el territorio. Si le importaba el territorio... Puede ser una reconfiguración de la guerra. Exactamente. Se puede volver a escribir el nomos de no sé qué, de otra cosa. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que si va a haber una próxima guerra, esta guerra tendría que ser de carácter global, por lo tanto las expresiones, o las formas o los instrumentos a través de los cuales esa violencia se va a ejercer, yo creo que pero a mí me parece que son totalmente inéditos. El terrorismo, digamos, conceptualmente delineado a la Francia o a la Estados Unidos, a lo que ellos llaman terrorismo, en algún sentido alude a una cuestión también de frontera. Exactamente. Pero haciéndose cargo de este fenómeno por eso yo creo que no es terrorismo. Yo creo que el punto de estos dos eventos por eso hice la precisión igual. Sí, por eso me toca la también. El punto no es entender. Partiste diciendo es difícil entenderlo. Yo creo que el problema no es entenderlo. Yo creo que el punto de una guerra, a diferencia de los hechos que han ocurrido acá, y por eso me parece más o menos difícil traducir o sintetizar una guerra desde esto, es que no hay una posibilidad ni una intención de entendimiento. Yo creo que los actos terroristas simplemente aluden a un no entendimiento. O sea, ocurren porque ocurren, no hay una causa, digamos. Uno, claro, puede interpretarla de ciertas maneras u otras, claro, pero el punto es la nada. Estaba siendo excesivamente, por decirlo así, y la guerra sí tiene un entendimiento, es decir, es un entendimiento frente a otro. Claramente. Exactamente, porque ahí hay concepto. Aquí se está expresándome muy kantianamente, y por eso que en el fondo es difícil entender porque no tenemos concepto a través del cual podamos determinar este tipo de acontecimientos. Todavía no existe ese concepto. Claro, yo creo que no es posible tenerlo, entonces... bueno, claro, uno podría tener la posibilidad, pero bueno, en el fondo, no sé, siempre he leído Kant, digamos, ¿no? De esos parágrafos que le titula observación, que son los más entretenidos de Kant, digamos, ¿no? Cristóbal, ¿tú te consideras un terrorista? ¿De las letras? Ufa. Claro, a ver, a propósito de lo que estaban hablando un poco... y por ahí se podría empezar a responder algo quizás. Yo creo que hay una lógica, uno puede discernir ciertas lógicas, no sé si es una lógica, no es una lógica unitaria, pero ciertas lógicas más o menos inmanentes a la cuestión terrorista, yo creo, ¿no? Como dice un poco el Miguel, hay una cuestión interesante que sucede, que es la conexión temporal de lo que sucedió en Niza con lo que sucedió en Turquía posteriormente. Claro. Yo trato de entender que hay una especie de lógica contrapelo, al menos en la cuestión del terrorismo. O sea, no apunta, según yo lo veo, a una pura nada. O sea, claro, hay cuestiones interesantes. Por ejemplo, hay un desplazamiento de la cuestión nacional, evidentemente. Hay algo que tiene que ver, por ende, con una especie de postergación o resignificación, si cabe el término, con la cuestión de los límites o de las fronteras. Y yo creo que por ahí habría que pensar la cuestión del terrorismo. Hay varios terrorismos. La cuestión del territorio, al fin y al cabo, es lo que, por decirlo así, impelía, digamos, que hubiese algo así como dos guerras mundiales. Sí. Porque al fin y al cabo estamos hablando de territorio. La diferencia estribaba entre la primera y la segunda, en que la segunda los gallos se fueron al chancho y en vez de haber, por decirlo así, trincheras, es decir, la puesta en acuerdo de que va a haber un territorio en donde nos vamos a sacar la ñoña, en el fondo los alemanes le hicieron un poquitito más violenta, digamos, ¿no? Y incluso accedieron a atacar ciudades, por ejemplo el caso de Londres, para un caso así que hay varias películas incluso que se pueden hablar. En el caso de ahora se suma otro punto, digamos, ¿no? Que no tiene que ver en el fondo con una cuestión tan territorial, sino con una cuestión, como por decirlo así, espectacularización, como una especie de proceso de espectacularización de la violencia, digamos. Entonces, de verdad que fue espectacular. Un tipo que en el fondo agarra un camión, lo arriende 2 días antes y de pronto, justo en la celebración de la toma de la Bastilla... A mí lo que más me gusta es que haya tenido armas de juguete, el camión. Sí, yo creo que era medio loquín el gallo. Una mala broma. Claro. Yo creo que era medio loquín. Una broma muy perversa. Sí, yo creo que era medio loquín nomás. Yo no lo categorizaría, sin duda, causa terror, pero no sé si sería un acto terrorista propiamente tal. Pero el punto es por qué causa terror, yo creo. O sea, precisamente porque no sabemos ni podemos explicar sus causas, sus fines.
Por eso, claro, cuando le van a mencionar este terrorismo de Estado, por así decirlo, uno sabe más o menos claramente a dónde tiende a ir. Sí. Digamos, uno sabe más o menos el proyecto de Estados Unidos cuando habla de terrorismo de Estado, uno sabe más o menos el proyecto de ISIS, por ejemplo. Claro. Y claro, y ahí yo estoy de acuerdo en que el terrorismo no es que tienda a nada, sino que tiende a algo, pero eso para mí es terrorismo malentendido, por así decirlo. El verdadero terrorismo, aquel que produce el terror porque no sabemos qué está pasando, como el caso de este gallo. Y uno trata de tira una nota. Yo diría que este es verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con él, digo, pero quizás por una razón o por un recorrido distinto, que tiene que ver con el hecho de que la diferencia con ISIS es que ISIS en el fondo inmediata con Hamas, entre ISIS y Hamas. Claro, Hamas en el fondo nunca quiso territorio. O los mapuches, por ejemplo. No, pues los mapuches en el fondo están pidiendo tierra. Quieren su territorio. Por eso, yo creo que tienen un proyecto. Utilizan prácticas terroristas. Claro, en el caso de Hamas, desde donde nace ISIS, Hamas no quería territorio, simplemente quería en el fondo intervenir territorio europeo, por decirlo así, o norteamericano, con eventos, por decirlo así. Así como una performance. Casi un acto performático. En cambio ISIS, discúlpame solamente para cerrar la idea, en el cambio ISIS, ellos se propusieron, siendo una facción específica de Hamas, tener territorio. Y eso es lo que están perdiendo hoy en día, hay que decir. Pero Hamas también, o sea, está detrás el hecho de que los dejen tranquilos en Palestina también. O sea, sí hay territorio involucrado. Hamas es más viral. Si usted fija. No, en sus prácticas terroristas, por así decirlo. Yo no lo llamaría terrorismo tampoco ese, pero o sea, ellos están circunscritos en un territorio específico. Pero no quieren en el fondo configurar un Estado. Claro. ¿Te fijas, no? Y para configurar un Estado necesitas conciencia de territorio. O sea, eso es como más o menos desde Napoleón en adelante. Sí. O sea, aparte un dato. Lo de Hamas. Sí, pero yo lo encuentro. Lo de Hamas pareciera, me da esa impresión, estar en un punto medio respecto a la tesis que tiene aquí un poco Miguel. Respecto a las cuestiones de la espectacularización, esa cuestión a mí me... Yo coincido... Es como si tuvieran a de borde bajo. ¿Sí? Yo coincido bastante en eso, porque yo no sé si llamarlo espectacularización, pero tiene algo que ver con la performance, es decir, tiene que ver con la figura de un tercero, de un espectador, evidentemente. O sea, causar terror es precisamente que sea visible el acto. No, claro, un acto terrorista en mi casa no tiene sentido. No, por supuesto. El punto de que sea público, ¿no? Claro, y es siempre atacar grupos vulnerables en este caso y de manera bastante aleatoria también. En el fondo lo que he escuchado mucha gente que hace estos típicos enlaces, como yo estaba allá y los contactos de las tele acá, todo han coincidido por lo que he escuchado ahora y también el atentado anterior en Francia. ¿Dónde fue el anterior? ¿Fue en París? En París. En París, claro. El grande. Claro. Ahí ambos, o sea, toda la gente, más o menos todo lo que yo escuché, coincidían en el hecho de que el terror producido, el efecto, digamos, de estos actos terroristas, era que la gente no saliera a la calle. Sí. Y eso es notable, o sea, y eso se consiguió. Es una destrucción de lo político, digamos. Sí, claro. Que la gente no salga a la calle, que no se manifieste, que no se reúna en el fondo. Pero la mejor expresión es el terrorismo, yo creo. O sea, por eso lo considero la destrucción de lo político. Humberto Giannini estaría contra de acuerdo. La calle es el domicilio del pueblo. Claro. ¿Ah? No, es que Nico tiene en su tesis aborda el terrorismo como un modo de resistencia, y entonces no entiendo cuando dice que el terrorismo anula lo político, ahí creo que se contradice. Yo analizo el terrorismo como una práctica política. No, pero no es privado, pues las tesis son públicas. Pero por eso hagamos la pública, dale. Y hago el link, o sea, yo defiendo el terrorismo como práctica política, pero como aquella práctica política que destruye lo político. Es decir, la última práctica política. Ufa, pero fuerte. Pero lo destruye o lo neutraliza, porque también hay un montón de cuestiones. Hay retiros de lo político, neutralizaciones, suspensiones de la cuestión política. Hay formas de reconfiguración de la cuestión política también. Entonces... Pero es raro cuando tú decís que lo político es contingente. Pero claro, yo no defiendo el terrorismo, no digo seamos todos terroristas. Al contrario, digo que es una práctica política. Que es la última de las prácticas, es aquella que pretende ser la última. Pero mi punto es decir que es política. Porque si no es considerada demencia o sea, es locura. Colectiva y es dirigida a un tercero esencialmente. A ese punto que es destruido. Que la gente usa la calle, igual por es ejemplo. súper trivial esa tesis, porque obvio que es política. Es trivial ahora que la dije, digamos. Claro. Oye, pero la guerra del Golfo, que fue por ahí por los 90, uno podría tildarlo perfectamente como un acto terrorista.
por parte de Estados Unidos cuando estaba Bush padre, ¿no? Y lo que pasó en Kuwait, que fue el primer momento en que empezó a aparecer en la televisión, la cuestión. Exactamente, recuerdo eso. De hecho, casi estaban como en enlace con CNN. Uno veía la guerra televisada. Sí, pues, uno se sentaba en las noches a ver la guerra. Sí. CNN era cuatro. Sí. No, pues de hecho, casi desde el minuto 1. Eso es una cuestión como súper interesante. O sea, uno podría decir desde que un gobierno que se aprecia como democrático y que intenta extenderse democráticamente en el mundo, digamos, ¿no? Sí. También causan terrorismo, digamos. O sea, pero es propaganda, o sea, claramente. Sí. O sea, el paroxismo fue la persecución de Osama. O sea, lo único que quiero decir es que es difícil, o sea, abre el pensamiento este tipo de cosas, ¿no? Porque justamente como que nos quedan quedamos medio guachos, digamos, ¿no? de conceptos, digamos, sí. Para decirlo así como en vulgar chileno, ¿no? O sea, no tenemos conceptos todavía, o sea, no existe una conceptología adecuada para poder ahora entender de nuevo. Están lo político lo están anulando, y entonces es raro entenderlo como... Pero yo creo que, mira, es la misma pregunta de ese caso, la muerte es parte de la vida, o si cuando uno termina es parte de la relación, no sé, como... ya bueno. Ya es esa pregunta. Yo creo que el terrorismo, aquello que puede estar más allá o más acá, creo que está más acá. Más acá de dónde. Yo diría que el término es parte de la relación, obviamente. No sé qué piensan ustedes. No sé, es como la bisagra. ¿Nos vamos a meter en erotismos? Dado que, y ahí quería hacer el link, estamos con el libro de Cristóbal Durán acá, Amor de la Música. Amor de la Patricio música. Marchand. Oye, yo tenía... Yo tenía en realidad más que un comentario, una pregunta porque, vaya, pucha que hay dos dificultades. Perdón, editorial Pólvora. Pólvora, sí. Saludos a Lucas Sánchez, que lamentablemente no nos pudo acompañar. Suerte en tu trabajo de magíster. Revelar la vida privada. ¿Qué magíster? Para revelar las vías privadas. Ay, pero eso no es privado, ese trabajo además... Está politizando todo, eso no cuando se hace. Cuando se publica... eso no se hace. Lo privado no es público. Pucha, que andan liberales, lo cual lo celebro, hasta cierto punto. Mientras no se conviertan en neoliberales, ahí los panelistas estamos ojeando, digamos, los libros. Oye, pero mira, la primera cuestión, yo creo que hay dos grandes dificultades con Patricio Marchand. Uno, tratar de comprender, acá no significa solamente entender, ¿no? Como lo estábamos conversando, comprender cuál es el proyecto filosófico de Marchand. Estoy pensando en que me leí como 5 o 6 veces de Árbol y Madre. Ya. Y la verdad, no, y de verdad que yo confieso que no me lo leí ninguna vez. No, y de verdad no cacho nada. No empiezo nada. Nada, ya sí. Entonces, aquí viene la segunda dificultad, digamos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, ¿Cómo pudiste hacer extensivo una lectura, que creo que es correcta, de Patricio Marchand, a una escritura que estuviese, por decirlo así, en conformidad, digamos, ¿no? con ese proyecto, con esa puesta en sentido? Oye, ¿cómo te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Es que estaba pensando, Nicolás me lo susurró al oído, pero es lo que estaba pensando. ¿Cómo podéis decir que es correcta si no lo entendí? O sea, me parece que la extensión... Una pregunta sincera. Sí, en verdad quiero saber... O sea, la extensión... No, pues la extensión de la lectura... ¿Me entiendes el punto? Que creo que en el fondo pone bastante más orden en algo que no se te presenta tan ordenado a la lectura de, por decirlo así, de la fuente, que en este caso es Patricio Marchand. Pero tras leer la tesis de Cristóbal, ¿logras entender entonces a Patricio Marchand? O sea, no necesariamente. O compartes lectura. Yo la verdad es que diría que el texto de Cristóbal es más bien una extensión. Ahí me la estoy jugando. Más que una suerte como de interpretación, etcétera. Creo. Pero contémosle a los auditores un poco Patricio Marchand, de dónde viene, por qué, quién es, un poco para no Wikipedia, digamos. Claro. Ya, sí. Es como la escena originaria ¿por qué te llegó, digamos? Es la escena originaria de Jason Taller. Sí. Para empezar a hacer. Patricio Marchand es un caso bastante extraordinario en la filosofía chilena. Es un tipo que trabajó durante toda su vida, o gran parte de su vida, en el Centro de Estudios Humanísticos, alojado en Bochef, en Ingeniería de la Universidad de Chile, que como ustedes sabrán funcionó en buena parte como un lugar en el cual se refugiaban formas de pensamiento que eran bastante heterogéneas. Era un centro de estudios humanísticos, acogía filósofos, economistas, gente de las letras, poetas como Víctor, como Parra. Claro.
gente, bueno, de muy diversa raigambre, y lo interesante es que pudo acoger un trabajo de este tipo, que es un trabajo muy autónomo y muy novedoso. ¿Por qué digo que es una especie de personaje extraño, o un bicho raro incluso, Marchand? Porque él trató de leer en clave chilena, por llamarlo de alguna manera, muy holgada, que habría que discutir ciertamente y todo, una cierta forma de pensar en la filosofía europea, en la filosofía, como la llaman así los anglosajones, la filosofía continental. Claro. En este caso muy influenciada sobre todo por Derrida. Claro. Derrida es el... Entre Freud y Derrida uno podría empezar a jugar acá, ¿no? Yo diría más bien Derrida. Es, sí, no, por supuesto que es el más relevante. No sé si tiene sentido decirlo así, pero sería nuestra versión chilena de Derrida, de alguna manera. Sí. De hecho, Árboles y Madres, sobre Árboles y Madres, que es un libro que él publicó el año 1984, que la primera edición de ese libro es un objeto de arte. Tú lo tienes, libro objeto, sí. Es un libro que no es fácil de encontrar. No es fácil. De very first edition. No, yo lo he visto subiendo de precio así. Por ahí quedan algunos ejemplares todavía. ¿Vaya a lucrar con eso? No, nunca. Nunca digas Nunca. De hecho, ese texto es bastante interesante porque se ofrece, en términos muy generales, como una lectura, sobre todo de la Gabriela Mistral, sí, de ciertos poemas, sobre todo de Desolación de la Gabriela Mistral, y algunos poemas del Nicanor Parra. Sí. Él tenía la idea de que esta es como la tesis, la tesis fuerte que atraviesa todo su trabajo escritural más autónomo, menos academicista en términos filosóficos. Con una mano temblando. Claro, con todo temblando, yo diría. Sí. Lo que hizo el tipo fue tratar de encontrar en la gran poesía chilena, como él la llama, que es esencialmente Neruda, la Mistral, Parra y el proyecto final de él que fue, ¿cómo se llama? Zurita, que nunca deben haber cuestiones por ahí circulando, guardadas en los archivos, que en algún momento aparecerán, porque hay unos archivos por ahí, dicen. Hay material que habría que publicar algún día. Ascontitus. Claro. Ese es el libro que... Hay que ir a saquear ese lugar. Sí. La comunidad. No vamos a decir cuál es ese lugar, pero todos sabemos dónde está. Un acto terrorista. Podemos quemarlo. Los archivos. ¿Tendrá 2 sedes mi duda? Ahí hay nada. Habrá que ver. Sí. Va a ser encantado. Lo que trataba de hacer Marchand era leer ahí el pensamiento como nuestra filosofía, por así decirlo. Eso actúa sobre la base que no solamente no hay filosofía chilena, sino que no hay filosofía en castellano. ¿No? Que es una tesis fuerte por la cual todavía hay mucha gente, por ejemplo a Cecilia Sánchez, que pelea post-mortem con un poco preciso Marchand. Entonces hay una manera de entender una cierta relación con la escritura, sobre todo, que es la cuestión que a mí me empezó a obsesionar en cierto momento. Son lecturas que yo fui haciendo desde hace unos 13, 14 años, antes de sacar el libro que salió hace unos meses. Y es, por así decir, es mi explicación con Marchand. Hay una tesis de Marchand que funciona a lo largo de todo su trabajo, que es, por así decir, leer un texto y entonces hacer algo así como pensamiento, ejercicio filosófico, es agregar lecturas. Y una pregunta, ¿y por qué crees que la poesía es el objeto a partir del cual...? Porque lo que él trabaja, pienso sobre todo en el caso de la Mistral y también en el caso de Neruda, lo que hace cierta gran poesía para él es tratar de... Como más allá del fetiche, porque se han transformado en fetiches, como lo único chileno que se conoce mundialmente, Neruda, Mistral... Y el vino. Y el vino, claro. Y es lo mismo. O sea, él se desmarca de ese fetichismo, pero se desmarca de ese fetichismo con un pie adentro, de alguna manera, porque lo que cuenta... Pero lo digo básicamente por esa cuestión que tú decías, o sea, Marchand, tú lo que estás diciendo es que es el filósofo que hace filosofía chilena, por así decirlo. Pero ¿tiene que ver con el objeto? No tiene que ver con la cuestión del objeto, tiene que ver con... Así es la más heideggeriana, en el espíritu heideggeriano es como tratar de alcanzar una cierta experiencia respecto a la dificultad de encontrar algo así como un origen a partir del poema. Claro. Esa es más o menos la tesis general. Con esa tesis origen de los chilenos, digamos. No de los chilenos, con el origen de lo que somos, quienes habitamos, quienes de alguna manera
decimos algo de nosotros, tenemos algún tipo de predicación ontológica en el castellano. O sea, como para poder entender un poco, yo esto lo vi revisando Huidobro, ¿no? O sea, revisando Huidobro porque en ese sentido yo, claro, el tipo es conocido, así, porque en el gallo se supone que es de la vanguardia, por Darío, ¿cachai? Y toda esa cosa, pero la verdad es que yo vi mucho más continuidades que rupturas, que es lo que se suele en el fondo leer en el tema de las vanguardias. Claro. Y yo tengo ahí una cierta solidaridad con lo que tú acabas de decir, porque en el hecho, y con lo que preguntaba la Ivana, porque en el fondo es una pregunta como súper relevante que tiene que ver con el hecho de que hay algo que ocurrió en el idealismo alemán y que hace conjugar se insinúa en Chile, pero en Schelling se constituye, lo radicaliza, en donde la filosofía tendría un límite y la poesía tendría que volver a darle otro, por decirlo así, impulso, digamos. ¿No? O sea, eso ocurre en Alemania como post-Kant, digamos, ¿no? Y que en el fondo tiene su clausura, digamos, cuando Hegel dice, no, es que, ¿sabes qué mejor? Hagamos morir el arte. Porque ahí vendría de nuevo la filosofía. O sea, ahí se produce una cuestión. Pero que aquí yo diría que en Latinoamérica, de muy distintos modos, uno podría citar a Borges por un lado, ¿cierto? ¿No? A Vallejo por otro. En mi caso creo que Huidobro es uno de los mejores ejemplos. Creo que la Mistral va un poco más allá y por eso yo creo que Pato Marchán va para allá. ¿No? La cuestión es que se recupera un poco ese ímpetu, en donde la poesía te hace pensar. Claro. Por decirlo de algún modo. O es una forma de impulso del propio pensamiento, para ir a crear nuevos conceptos. Que en el fondo es la tesis básicamente de Hölderlin. Y de Heidegger después también. Y bueno, Heidegger en el fondo repite. Sí, y repite mal. Porque por último escribiera bien el gallo. ¿No? Pero digamos, haciendo una especie de extensión de la pregunta a la Ivana, y nuevamente desde la sinceridad de las preguntas, es ¿por qué hablar de poesía versus arte versus filosofía? Sí, el proyecto, digamos, es buscar un modo de pensamiento. Claro, exactamente. Digo porque, ¿por qué razón, digamos, el insumo va a ser un conjunto de prácticas más o menos establecidas de escritura? ¿Y por qué pensarlas como unidad? Digamos, si el proyecto es pensar algo que no va a ser pensado como unidad, que sería el pensamiento. Entonces, eso me parece raro y yo creo que más o menos eso apunta la pregunta ligana, creo. Y creo que en mi lectura de y yo creo que por eso, en el fondo... es correcto. Yo creo que por eso Cristóbal lo coloca en términos como musicales. Y entonces la pregunta es de nuevo ¿por qué la poesía y por qué tu libro trata sobre música? Sí, claro. Que eso ahí vendría a resolver un poco esa suerte como de extraña antítesis, ¿no? Entre poesía y filosofía, digamos. Así que se tuviera que entender en términos de una lógica de contradicción. O sea, no sé. Es un problema, es un lío, en todo caso. Por ejemplo, hay una manera de responder a eso de forma bastante clara que tiene que ver con una cierta afiliación. A propósito del pensamiento alemán, ciertamente hay una distinción canónica, por llamarla así, que aparece y reaparece una y otra vez en Heidegger, que tiene que ver con distinguir la filosofía del pensamiento. Claro. El pensamiento siempre es algo que queda por pensar y tiene que ver con hacerse de los medios para captar una forma de pensamiento que no está supeditada a la lógica, por llamarlo así, filosófica. Y bueno, lo que hace Heidegger es decir, bueno, la manera en la cual nosotros podemos acceder a ciertos modos de pensar tiene a ese pensamiento más originario, por llamarlo en términos más heideggerianos, tiene que ver con el poema, no tiene que ver con el arte. Ese gesto es interesante porque no solamente se desolidariza filosofía de pensamiento, sino que la poesía no es arte. Eso lo dice en varios momentos, en varios seminarios, por ejemplo en uno que se llama ¿Qué significa pensar? Y está hablando de Safo y dice, Safo no era una poetisa en el sentido de que hiciera arte. Lo que está haciendo es tratar de, por así decir, poner en palabra una cierta experiencia que de otro modo no podríamos decir de pensar musicalmente. Sí, en esa misma medida lo que yo trato de hacer aquí, y eso es algo que ha inducido a equivocaciones en la gente que me ha preguntado sobre el libro, no es un libro sobre música. Claro. Yo el primer libro que publiqué, que es sobre Hegel, que se llama Temblores del cuerpo sonoro de Hegel, también toda la primera parte del libro lo que me dedico es tratar de mostrar que lo que me interesa a mí no es
mostrar cuál es el pensamiento hegeliano sobre la música, por ejemplo, o qué podría decir uno desde la filosofía acerca de la música, sino que hay algo que sucede, y esto funciona también a propósito de Marchand, eso yo lo traté de ver en Marchand, hay una cierta solidaridad, por decirlo de alguna forma, entre algo de un régimen más o menos musical, llamémoslo así, y la propia escritura. ¿Por qué me interesó Marchand? Porque en Marchand esa cuestión aparece muchas veces. Y aparece, y esta es la cuestión más interesante, creo yo, y esto está muy poco trabajado en este libro, eso es lo interesante. O sea, o es una hipótesis para trabajar a partir de la lectura del libro, que hay un momento crucial en el cual él habla, es un texto de fines de los 80, ya llegando la democracia, Marchand sabiendo el desastre que viene. Marchand tenía una cuestión media oracular en cierto sentido, es decir, uno podría perfectamente escucharlo a él mientras él escribía, pensando algo así como 1988, 89, 90 viene el desastre. Viene el desastre. La salida de la dictadura es una prolongación de la dictadura por otros medios que va a ser peor, de alguna manera. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, lo estamos viviendo un poquitito, ¿no? Y lo que el tipo hace, que es muy bonito, dice, bueno, preguntarse respecto a una experiencia que nos aleja hoy, estamos pensando en 88, 89, que nos aleja completamente de lo que sucedió 70-73. Que él lo dice literalmente, fue el único momento en el cual hubo una experiencia compartida, por decirlo de alguna manera, y él dice, sin tapujos, dice, el único presidente que ha habido en Chile es Salvador Allende. No hay más presidente en la historia de Chile. ¿Por qué? Porque fue el único que fue capaz de darle por decirlo así, una expresión, una expresividad musical a la palabra compañero. Entonces se pregunta por la música de la palabra compañero. ¿Por qué a todos nos pasaba algo con...? Porque había un cierto poder en esa cuestión que no podemos entender todavía. Y que la política post lo que sucedió ahí, que fue la pérdida de la palabra post 73 y lo que está sucediendo ahora, de alguna manera nos hizo mantener o quedarnos a distancia de la música de esa palabra, porque no era entender la palabra. Marchand mismo dice, bueno, todos entendemos palabras, los profesores de filosofía trabajan con palabras. Pero me gusta eso, ahondemos en qué es la música de una palabra. Sí. Que es un lío, ¿eh? Dale tú. No, Dale. Sí, no, porque en el fondo es un lío que de nuevo nos retorna a una cuestión bastante kantiana al fin y al cabo. Si por ahí va la Ivana, tiene que ver en el fondo con el hecho de que Kant en determinado momento de la crítica facultad de juzgar, le decide él de que de las artes la que es más propiamente estética, digamos, ¿no? O susceptible, digamos, ¿no? Para establecer un juicio estético, es justamente la poesía. Sí. Y cuando se mete con la música, el tipo tiene muchos problemas, por decirlo así. Pero por una razón muy sencilla, porque en el fondo el de la música es muy difícil recuperar la mera forma. Porque el ingrediente del estímulo empírico, o sea, la música tú la escuchas, digamos, ¿no? O sea, y excita, digamos, ¿no? tu Pero se tiene que ver un poco con lo que hablamos con Juan Pablo, ¿no? En aquel programa que nosotros fuimos a escuchar, Resurrección de Mahler, para hablar un poco de música. Una de las favoritas de Marchand, la Resurrección de Mahler. Sí, qué preciosa. Tenía una obsesión con Mahler, Marchand. Lo sabíamos. Por eso anticipado. Por eso te invitamos. Sí, no, pero es interesante esa cuestión de la música de las palabras. O sea, ¿qué quiere decir eso o sea, qué rendimiento tiene a la hora de hablar precisamente de la distinción entre filosofía, poesía y música? ¿Qué hay ahí? ¿Qué significa? O sea, no sé si qué significa, pero ¿cuál es el rendimiento? Porque cuando yo digo... quiero hablar de música, pero no quiero hablar de lo que dice la letra de la canción. Por ejemplo. Y entonces, no sé, yo pienso como en esto que tú decís, que hay música tras Hegel o lo que fuera. Yo digo, bueno, ¿qué pasa entonces con las traducciones? Sí, por ejemplo. Porque suenan distinto de la escritura original. Y el valor estaría en la semántica, digamos. Exacto. Claro. Entonces, es súper interesante esa cuestión. Lo interesante es que en lo que tú mencionáis, tú dices justamente, claro, la traducción cambia su sonoridad o su textura audible o sensorial, por decirla de forma muy, muy amplia,
en beneficio de una cierta semanticidad, por ejemplo. Claro. Pero al mismo tiempo lo que se crea con eso es otra forma, uno podría pensar otra forma. Musicalización. Claro, otra forma de acceder al tono, al timbre, a la textura, por así decir. Se modifica la rítmica. La primera pero por ejemplo, traducir la palabra compañero al inglés o al alemán. Wow. No tendría el mismo significado, a eso me refiero. Tiene no convocaría a la misma comunidad, digamos. No, y tiene una afiliación y una herencia muy, muy disímil. O sea, uno tendría que pensar primero, por ejemplo, hay una cierta comunidad que ya es una comunidad de diferencia dentro de las propias lenguas latinas, las lenguas romances, con respecto a la cuestión de la comunidad. Prefiero lenguas románicas. Románicas, ya. Romance, románica. Sí. Eres más romántico. No, debe ser por Luis Miguel, yo creo que ese. Oye, hagamos un saludo así. La chica del bikini. Claro. Bueno, en este programa se saluda y no sé. Compañero. ¿Te gustan los karaoke, Cristóbal? Ah, mira. Los karaoke. Wow, ¿No? Nunca, una vez hice, pero en una casa. ¿No? ¿Sabes qué? Es notable porque la palabra, estaba pensando, la palabra karaoke en japonés significa sin banda. O sea, no hay banda. O sea, qué maravilla. No, básicamente no hay cantante, hay banda. Pero no lo había pensado. Banda. Pero no hay banda de Lynch, obviamente. Y eso es sin comunidad, pues. Y eso la banda es la comunidad, claro, el porque en el fondo el karaoke es aquel que, con lo que decía la Ivana, el que solamente enuncia el significado de la letra, por así decirlo. Y lo puede cantar bien o mal, da lo mismo, pero la música está, ¿no? Y es una especie de distinción radical y más o menos torpe, creo, como entre el sonido y la letra, ¿no? Sí. O sea, eso no es la música, o sea, en el karaoke no hay música, podríamos decirlo, ¿no? Hay una cosa que me tiene obsesionado, paréntesis, que tiene que ver con esa misma cuestión y que es una discusión que he visto en Facebook a partir de un par de columnas y comentarios sobre el reggaetón. No sé si has visto eso. Sí, lo oí. De la Andrea Ocampo, justamente, y yo tengo que el lunes mandar una columna sobre eso, que es mi primera columna en el va a debutar. Eso, claro. El debutante. Fuiste capturado por Iván Pinto. Sí, fui capturado por Iván Pinto. Un saludo a Iván. Sí, saludo a Iván. Esperemos que venga. Que pronto se viene, ha de venir, ¿no? Sí, sería interesante. Bien. Tiene hartos proyectos el caballero. Sí, bien, Iván. Pero esa cuestión con el reggaetón para mí fue súper interesante porque tradicionalmente la discusión ahí es como en términos de defender o no defender el reggaetón, por ejemplo, y que tiene que ver con un cierto horizonte político, apunta a una cuestión que tiene que ver con las letras, por ejemplo. Claro. Hipermoralizante. Y que no tiene que ver, uno podría decir, así en términos muy de sentido común, recortando las cosas, no tiene que ver con la música, por así decirlo. Claro. A mí lo que me pasa en relación con eso es también, o sea, en el mismo sentido, con la pornografía, por ejemplo. O sea, es no comprender de alguna manera que hay un espacio, podríamos decirlo, ficcional ahí, ¿no? O sea, esta cuestión de criticar a alguien que ve porno de mujeres vestidas de escolares, por ejemplo. Pues da lo mismo, digamos, pero no está haciendo nada ahí, digamos. O sea, no está pasando nada en el mundo, está mirando una imagen. Tal como el que escucha reggaetón o lo baila, digamos. No está cometiendo los delitos implícitos en la letra semántica del reggaetón, o sea, y tampoco está haciendo entonces extensión del patriarcado, porque o sea, no está... dice gatita. El punto de Andrea Ocampo, yo creo, era precisamente dar cuenta de cómo ese aparato, digamos, muestra que quienes le agregan una calificación al reggaetón son los que están mal de alguna manera, ¿no? O sea, en el fondo decir que... Y todo el argumento de ella, de clasismo, obviamente, están impuestos ahí, o sea... A ella misma la criticaron muchísimo por ser experta en reggaetón, por ejemplo. O sea, sí, el GC que le ponían en la cuestión era experta en reggaetón y todo, así como alguien puede ser experto en esa música de Kuma, ¿cachai? Flight. No, de hecho hay una tradición muy reciente, pero una tradición ya. O sea, sin duda. Es un estilo, es una forma, de hecho, en términos musicales es una forma ya. ¿El reggaetón? Sí. Es una forma casi como uno podría hablar de la forma sonata. O sea, las pistas ya son muy... Claro. Obvio, o sea, reconocibles. Sí. Disculpen la ignorancia, es como ese gallo el Pitbull, ¿no? El menos reggaetón. Daddy Yankee, pues. No, Don Omar, yo creo. Sí, Don Omar, Daddy Yankee. Daddy Yankee fue el tipo que lo transformó en algo. La verdad estuve con escuchar a mi cuarta década, así que Daddy Yankee lo masificó. Pero reggaetón es... Sí, pero hasta los gringos han cantado, han hecho fit con reggaetoneros. Sí. Varios. Mira. Sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Sorry. Rihanna. Rihanna. Toda esa gente. Mira.
Paris Hilton. Sí, yo creo que no hay nada, esa es una cuestión que a mí me va a interesar mostrar en esa columna, anticipándolo un poco, que no hay nada crítico en el reggaetón. Porque y no es un problema mío con el reggaetón necesariamente, sino con el hecho de que muchas de las lecturas de la música popular, en este caso de la cultura popular en general, de la cultura de masas, como se decía antes, lo que están tratando de hacer es mostrar que hay una especie de potencial crítico en absolutamente todo, y esa cuestión yo creo que hay que... Yo creo que el reggaetón... ¿Qué quiere decir lo crítico? Yo creo que el reggaetón es, como tú decís, súper poco crítico porque además estandariza. Por supuesto. Y hace homogénea el baile, por ejemplo. Sí, yo en ese sentido soy súper crítica al reggaetón. O sea, yo soporto... Súper adorniana. Esa es la tesis de Adorno con la música popular. La estandarización. Odiamos a Adorno, sobre todo por su comprensión. Yo lo amo precisamente por eso. Amor y odio. Sí. La verdad, yo nunca lo caché, así como que nunca me sirvió para ti era puro Adorno. Yo soy fan de Adorno y soy antifan de Benjamin, para decirlo así en términos... Sí, a pesar de que lo igual se debe... Por las mismas razones. Sí. Benjamin. Es que es inevitable el Walter. Sí. Pero eso, o sea, yo creo que eso, ahí está el asunto. O sea, por eso no es crítico, porque el reggaetón lo que hace es transformar en coreografía el baile. Claro, es bonito eso. Y hay tres pasos. Pero yo creo que despierta algo interesante que tiene que ver, por ejemplo, con lo que estamos hablando en este caso, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la relación entre música y letra y apunta directamente a partir de eso a qué sería lo popular ahí, en el caso del reggaetón. Porque tiene un estatuto que es el de música popular. Claro. Que ya sabemos que es una cuestión muy heterogénea. Entra la forma pop, entra la... Y popular en el reggaetón, popular en el mal sentido en este caso. No sé, yo tengo la idea de que hay... que el objetivo... Porque Justin Bieber es pop, pero no es el mismo pop que es el reggaetón. Pero el objetivo yo creo que tiene la música popular y esta es una tesis ya, por así decir, es poner una cierta disputa, una cierta polémica con respecto a lo que es lo popular. ¿Cuál es el pueblo? O sea, siempre... Exacto. Cada uno está jugando con un tipo de pueblo, por así decirlo. Javier Amena tiene un pueblo por delante. Claro. Encabezado por Felipe Cassa. Sí, sin duda. El reggaetón tiene un pueblo por delante, el hip hop tenía un pueblo por delante, o lo tiene. Entonces esa cuestión a mí es una tesis muy interesante. Yo creo que la diferencia, creo yo, es que alguien, o sea, el reggaetón habla de un pueblo ya constituido. Claro, eso es lo dramático, yo creo. Y Javier Amena, por así decirlo, está apostando a construir un pueblo. Post-concepto de pueblo, por así decirlo. ¿Un post-pueblo? Un post-pueblo, no sé. Una cosa un así. Pueblo. Sí, o sea, un pueblo que todavía no llega, por así decirlo. Bueno, que será que otra no vez se la tesis de realizado. Helderlin. Sí. ¿Te fijas, no? O sea... ¿Por qué? No, es que lo escribió. Oye, está bien, no es que está anunciando, si esta discusión la hemos tenido 1000 veces, no es que está anunciando algo que no hay, sino que está practicando aquello que no hay, por lo tanto lo está mostrando como posible. Claro, una experimentación. No es que no lo haya. En el sentido, son protocolos de experiencia, en el sentido de Lesiano. Sí, pero insisto, no claro, es estática. El reggaetón es distinto. Ni petrificada. Cristalizada. Lo cual, en el fondo, toda esta conversa nos devuelve, digamos, ¿no? a la matriz, ¿no? Entre, qué sé yo, la música, la poesía, la filosofía, por un lado. ¿Hasta qué punto uno podría entender ese tipo de distinciones? No tanto como distinciones genéricas, sino que más bien, en el fondo, que tienen que ver con formas... en que procede, ¿no? Una cierta puesta en patrón de consistencia. Uno tendría que decirlo así, quizá. Sí. ¿Cómo así, Miguel? Pero eso suena genérico, digamos. Un patrón de consistencia... Es que un patrón... Por poner en términos musicales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Un patrón de consistencia significa el hecho de crear una determinada rítmica, coloquémoslo así, o también una determinada melódica. Tú pensando desde Pitágoras para adelante, un patrón de consistencia... En Autori, que explica... Tengo medio Carlos Peña, Juan. No, y Pitágoras nunca fue autor. Entonces, no fue autor. Todavía se duda a veces si existió o no. Sí, típico, dicen que era mujer. Claro, sí, en vez de Homero era la Homera. No, y el tipo transmitía su aprendizaje sin que lo vieran los discípulos, así que capaz que nunca... ¿Cómo una mujer va a escribir? Capaz que nunca yo creo que fue una comunidad. Lo más probable es que haya sido una comunidad. Una comunidad y no está allá. Liderada por una mujer, la tiranía divina. Un patrón de consistencia significa simplemente una forma en que
se producen determinadas redundancias y a través de esa producción de redundancia te permite después reconocer, qué sé yo, este es un tema, qué sé yo, de Megadeth o de... Pero eso es el concepto de género. O sea, el concepto de género es precisamente el conjunto de iteraciones que claro, un patrón. Claro, estando de acuerdo, el problema de proceder genéricamente implica, digamos, no una suerte de universalización ilusoria y ficticia, digamos, no de una apuesta en patrón. Estamos de acuerdo. Ya, pero Miguel, estabas partiendo por la diferencia entre música, poesía y filosofía, y esa descripción es común a las tres. Ya me hablaste de autores, comprendidos como cuando hablo de patrón, digamos, no de consistencia, significa simplemente que en el fondo hay ciertas formas de redundancia que a veces tienen una estela más filosófica o una estela más musical o una estela más poética o en clave lírica, digamos, o de himno. Pero insisto, por eso mismo, como que es esa estela que la hace ser filosófica versus que no la hace ser poética. A mi juicio, porque digamos, esa, que filosófica es concepto. Porque además yo entiendo que cuando decís que hay musicalización en Hegel, tú precisamente estás, por así decirlo, diluyendo la diferencia, en algún sentido. O... Claro. Sí, o introduciendo el... Yo preferiría no hablar de diluir la diferencia, estoy potenciando la diferencia. Exactamente. O sea, multiplicándola. O eso, multiplicando, no sé si potenciándola. O sea, estoy induciendo una cierta disparidad en la cuestión de la... Recordando que cuando uno ve una relación, por ejemplo, entre A y B, uno necesariamente está funcionando con una cierta posición de disparidad, es decir, está viendo A y B simultáneamente. Es que en el fondo, claro, sin poder decidir respecto del uno y el otro. Siendo A y B, por ejemplo, la música y la filosofía, uno puede tener en un libro de filosofía pasajes musicales. Por supuesto que sí, de muchas maneras, de hecho, puede hacer eso. Pero pareciera que no con lo que estábamos discutiendo antes. Sí, no, por lo que pasa es un libro de filosofía, un libro. Pero puede tener musicales o poéticos. No, pues a eso me refiero. O sea, en el fondo, si hay algo que en el fondo está detrás, es justamente el movimiento mismo del pensamiento. Claro, eso es lo que interesa. Lo que pasa es que opera con determinada, por decirlo así, persistencia, un modo u el otro. Sí, pero por así decirlo, hay una ganancia, según entiendo la tesis, hay una ganancia cuando se musicaliza. Exactamente. Sí, un plus. En la escritura. Sí, por ejemplo, cuando hablábamos de Kant, por ejemplo, ¿no? O sea, Kant tiene un tipo de escritura así como bien súper riguroso, así a la kantiana, digamos, que te permite reconocer muy rápidamente de que es Kant y no es otro. Sí. Pero sin embargo, hay momentos en donde Kant titula justamente, como decía hace un ratito, ¿no? Como observaciones. Y el tipo como que relaja la mano. Kant es muy coherente con su pensamiento en ese sentido. O sea, la escritura lo acompaña. Lo acompaña. Para sus tesis ordenadas, digamos. Exactamente, o sea, porque la tiene y es que crear. Sistémico y todo. No, pero también se desordena. O sea, uno siempre tiene que advertir el desorden. El momento se desordena en cierto... O sea, pero para explicar ciertas cosas. Claro, ciertas cosas. O sea, el desorden no es, por así decirlo, antojadizo. O sea, No, para decirlo en la Marchand se le suelta la mano. Claro. Creemos con una mano suelta, así como cuando un pintor no está haciendo así justamente terminando la pintura, sino que está haciendo esbozos. Oye, Cristóbal, por ejemplo, hipotiposis. Sí, uno cuando escribe, de hecho, en términos absolutamente de un realismo empírico del más de baja realidad, uno puede estar escribiendo la gran obra de la vida y se está meando y tiene que ir corriendo al baño. Claro. O tiene que suspender lo que está escribiendo y está como siempre forzando una cuestión que no es la... Porque hay algo que lo está forzando. Ideal, digamos. Pero volviendo a la cuestión de la ganancia, no sé, veo acá que también te dedicas a la lectura de Rancière. Una cuestión mía que me obsesiona es que yo nunca he catastrado en Rancière algún ejemplo de música, por ejemplo. Yo tampoco. Sí, en un libro que traduje, de hecho, con un par de... Hay que recordar que Cristóbal también es un muy buen traductor, O sea, y lo digo precisamente por eso, porque si tú crees que hay una ganancia en, por ejemplo, la musicalización, tú estás hablando de una cosa distinta que el objeto música. Sí, claro. Claro, es que cuando uno habla de música, en este caso, la expresión amor de la música es una expresión de Marchand. Y una expresión que apunta a, dicho más o menos en grosso modo, a tratar de advertir en el ejercicio del pensamiento, que nunca es disociable del ejercicio escritural, un cierto trabajo que va a contrapelo con la elaboración de tesis, o como dice el mismo Miguel, de los conceptos. Lo que no quiere decir que vaya contra los conceptos. Exactamente, es que simplemente no los tiene. Sino que hay algo que imanta los conceptos que no es conceptual. Y esa es una cuestión que uno podría decir es de sentido común.
uno piensa y uno escribe por algo que no tiene que ver con el pensamiento y con la escritura en un punto. Hay algo que te fuerza a escribir sobre cierta cuestión. Claro. Y esas cosas, Marchand, esa más o menos la tesis, no sé si es tan clara en él, pero fue lo que yo traté de ver en él. Hay un cierto trabajo con la cuestión del tono, con la cuestión del ritmo, que produce una cierta sintaxis en la cual no es posible, por así decirlo, erigir una cierta tesis definida, en el sentido de definitiva, unitaria respecto a algo. ¿Y tú escribes así también? Chuta, yo no sé si escribo así, pero... O sea, porque en algún sentido lo digo un poco polemizando, porque si uno quiere decir que en algún sentido se tiene que traducir en la escritura. Sí, hay que entrar tiene en que eso, ser mostrada. Claro, es inevitable. Es súper compleja esa parte, es inevitable. De verdad. Oye, pero ¿cuál es el ejemplo en Rancière? Es que ahí me cagaste, porque yo te lo he dicho en todos lados. No, porque Rancière además elige siempre el cine por razones políticas. Claro, yo creo que no es baladí. No es banal. O sea, sí. O sea, hay un texto que es muy político, que es el Mallarmé, la política de la sirena. Me lo compré y no me lo he leído. Y en ese texto aparece la alusión a la música, pero aparece la alusión a la relación entre música y poesía, que es la relación de Mallarmé con Wagner. Ya, pero biográficamente No, es la relación conceptual. Wagner fue un gran filósofo que hacía música, por decirlo de alguna manera. Nietzsche sabía de eso, se expresaba musicalmente. Pero se expresaba musicalmente. Pero la obra de arte total es el sistema, el compendio del sistema filosófico hegeliano, pero en música, no en concepto. Claro. O sea, si todo músico. No, pero no es que habló de música, o sea, como objeto... alguna tesis de Rancière, para ponerlo en esos términos. Siempre que habla de comunidad, es el cine el que constituye esa comunidad y no la música como práctica artística, por así decirlo. O sea, el interés de él por Wagner tiene que ver, y también de Adorno y de todos los que en el siglo XX, el mismo Giger tiene un libro sobre Wagner, Badiou hizo cursos sobre Wagner, tiene que ver justamente con que Wagner lo que tiene más presente es un cierto pueblo futuro. Claro. En ese sentido, Wagner haría cine. Claro. O sea, tengo un gran amigo que me dijo que... Un cine vivificado. No, ni siquiera un cine. A mí una vez un amigo me dijo... Una vez un amigo me dijo la siguiente tesis. Me dijo, Wagner no es en este sentido un cineasta a por la letra, sino que... ¿Wagner te dijo eso? ¿Wagner? No, sino que Wagner, en vez de ser una especie de protocineasta, es una especie de... El primer tipo que confecciona... No, el primer tipo que confecciona telenovelas. El primer novelista. El primer telenovelista. ¿Cómo? Pero eso es comprender el cine como novela. Yo creo que es un problema también. Hacía telenovelas, Wagner. Telenovelas que tenían que rápidamente convencer al pueblo respecto a cuál era su lugar. Y está toda la historia del antisemitismo, del racismo wagneriano, que fue algo que se fue pronunciando a medida que el tipo fue componiendo de forma más compacta y más sistemática. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? Ándala, se rayaban, quedan 2 minutos. ¿Ah? No, pero estamos bien, ¿no? Sí. Amor. Siempre estamos bien. Amor, donde hay esa palabra antes, decía Jorge González. Bueno, la gran mejor... poeta. Gran poeta. Sí, no sé. Tiene algunos momentos así bastante interesantes. Tiene un siglo. Sí. Bueno, el mejor escrito sobre el amor, más allá de Ovidio, ¿no? Sería el prólogo al collar de la paloma de García. Sí, pues sí. Sí. Ese es notable. Bueno, pero dejemos hablarlo. Sí, estábamos analizando el objeto libre. El objeto libre. Sí, no. Que a la Ivana le gusta mucho porque tiene tesis a propósito del objeto libre. No, pero me llama la atención mucho. Vamos a subir una foto. Siempre digo esto y nunca lo hago. Pero es la eterna promesa. O sea, que sí, obvio. Que el título está presentado de una manera bien particular, porque dice amor de la música en un, por así decirlo, en un reglón, y a reglón siguiente con space, ¿cómo se llama la flechita? Filo, a reglón siguiente, Enter. Patricio Marchand. Con Enter, claro. No es Enter, Enter es espacio. Enter. Enter. Sí. Pero claro, si uno lo lee, amor de la música, Patricio Marchand. Así uno lo lee y suena raro. Sí, esa es la idea. Por eso, pero por eso me gusta porque es visual.
el título. Sí, totalmente. O sea, hay una... Ya, Patricio Marchand yo creo que está en una letra uno o dos menos que Amor de la Música. Está con otra, claro. Con otro... Y ya que estamos hablando de musicalidad y ritmo y sintaxis, es rara la mezcla entre un hepta y un pentasílabo, digamos, ¿no? Sí. No sé si fue buscado. Sí, completamente. ¿No te puedo creer? ¿Sí? O sea, ¿Y el morado en el azul? Eso no me gustó tanto. Sí, yo ¿Hay decisión ahí tuya? ¿En los colores? ¿Sí? Claro, voy a contar un poco la historia y perdón, Lucas, por revelar, por publicitar lo privado, pero claro, se hizo finalmente un poco rápido la lectura del libro. Fue una cosa que fuimos conversando entre los dos, que algo me gustó mucho, pero fue un poco rápido también porque el libro se tenía que ir a Argentina, a la feria. Mi idea era que fuera morado entero el libro. Ese era el plan. ¿Y por qué? Porque es mi color favorito, ¿no? Y lo otro que también me encuentro raro como de la... Justamente. Bueno, eso lo podemos hablar Como después. Kubrick. Pero esto, que hay páginas... Como la... Sí, hubo cosas raras, pero bueno. Pero me gusta, El es un libro- objeto raro. El libro es raro, Sí. el contenido también es raro. Entonces refuerza el contenido, eso te iba a decir. ¿Y O sea, dónde se ubica este libro en las secciones de las librerías? ¿En filosofía? Uy, yo me imagino que en filosofía, pero... Excepto que hay un personaje que lo diría poesía. Bueno, que es algo que siempre pasó con Marchand. O sea, yo creo que claramente sería... lo tirarían a música, porque dice música. Hay una pequeña reseña, que es más bien un pequeño comentario que hizo Lynn sobre el texto, donde objeta muy fuertemente el libro de Marchand porque no entendió básicamente nada de la Mistral. Marchand nunca respondió a eso, en un momento fue muy amigo de Lynn, pero no respondió a eso porque evidentemente... Pero pensando todo el rato como Lynn comentando este libro, como no, ¿dónde estoy? Así de como árboles y mierda, Sobre ¿no? Árboles y Madres, claro. Claro. Lo pensé medio segundo, debo decir. Sobre Árboles y Madres es un libro que hace trabajar hace operar a la Mistral, pero que no es un libro sobre la Mistral. Y que hace, yo creo que esa es la gracia del Pato Marchand, o sea, de que hace extensivo ciertas cosas que él ve. El Pato Marchand. Suena mal siguiendo la tónica. No, o sea... Patricio Marchand suena muy bien. Patricio. Patricio Elwin suena mal, Pato Elwin suena bien. Por hoy creo que yo... Pato Donald, no Patricio. Claro, Patricio Donald. Claro, por hoy yo creo que he terminado ya. Patricio Lucas. Al menos yo. Ya, pues. Por una comunidad morada. Sí, pues. La comunidad de los morados. Enamorada. Enamorados. Sí. Enamorada. Bueno, muchas gracias a Cristóbal Durán. Durán Suena bien. Rojas. Sí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber conversado de tu libro que nosotros no hemos leído, pero a leerlo, a lo pesar de no leeremos haberlo leído. prontamente. Tienen que leerlo. ¿Cómo no leerlo? Y te vamos a invitar de nuevo después de haberlo leído para destrozarte aquí públicamente. Gracias. Y decir que entendiste mal la Claro, Y vamos a que no es invitar a correcto, alguien como dice Miguel. Vamos a invitar a alguien broma. Para el próximo libro que viene pronto, ya está. ¿Cuál? Chuta. Sí. Un hit. Dale, anticipemos. Es una prolongación de cierta hipótesis de esto, pero... Amor de la Música 2. No. Sería notable. El regreso, Patricio Marchand. Reloaded. Es un libro que sobre la relación entre voz y sorpresa en Derrida. Se llama Polifonías. Está bueno. Bonito. Y va a salir por Palabra. Das Capital. Y una pregunta, Excelente. para No, pero terminar. no, una editorial importante. Ya no es tan pequeña, o sea, No, una para editorial nada. pequeña con más de 100 títulos. Saludo a Camilo Broski. Sí, ¿cierto? Un ¿Por grande. qué en Genalto ocupas autores y no preguntas o Problemas. Sí, ese es todo un tema. Obsesiones. Es todo un tema. porque inmediatamente dijiste Derrida. Sí, porque Vos, es una cuestión Una polifonía. de humildad en un punto. Claro, las polifonías ya desmienten un poco el formato mismo de seguir a un autor, Claro. pero son corpus bastante vastos, de Derrida evidentemente es bastante vasto, y es tratar de tomar explícitamente herramientas de ahí para tratar de plantear una cuestión que no tiene que ver con ese universo O sea, en cerrado. el fondo es visibilizar la tradición en la que te inscribes. Sí, uno podría decir que hay un cierto apego a la filosofía siempre. Y hay un cierto apego a la filosofía siempre que es precisamente para tratar de desbordar algo de la cuestión filosófica. Es decir, tratar de ver cosas que quizás no están tan visibles y que a mí me obsesionan
no sé si decirlo personal o impersonalmente, ¿no? Pero... No, porque estás tomado por esa idea, digamos. Sí. En cierto sentido eso es lo que ocurre más o menos, sí. le ocurre a todos aquellos que en el fondo se dedican a algo. Eso no es privativo de la filosofía. No, por supuesto. Sin lugar a dudas. ¿Alguien no se dedica a algo? Con esa pregunta profunda cerramos este programa. Sí. Desde la no galería Metales Pesados. Dedicarse. Y la cita Flaubert ahí, escribir un libro acerca de nada. Ahí queda, eso destruye bastantes cosas. Sí. Bueno, no acerca de la nada. No, exacto. Como este programa que fue sobre nada. Por eso, gracias a nuestro Cristóbal. Soy Ivana Perich, nunca lo dijimos. No. Mi nombre es Nicolás Reed. Soy Miguel Resestol y juntos somos la comunidad de los iguales que no estamos grabando de la Galería Metales Pesados. Sino que estamos terminando.